Perfecto, me han comunicado que está todo correcto con respecto al audio y la imagen. Vamos a comenzar entonces esta pequeña cápsula o cápsula de las velas japonesas, este día martes 6 de julio, en el cual obviamente hemos comenzado a revisar ya movimientos del mercado durante la jornada con nuestro video análisis que hemos publicado a mediodía acerca de la evolución del euro dólar y las perspectivas que podemos tener o las noticias que tenemos que estar pendientes para la evolución del mercado. Y de esta forma, por supuesto, uno de los recursos que vienen a ser muy importantes como para poder analizar el mercado y entender las posibles variaciones que éste pueda llegar a realizar, es entender, por supuesto, el análisis técnico. Y dentro del análisis técnico se comprenden las velas japonesas como una herramienta técnica que es sumamente importante. El trading de las velas japonesas utiliza la interpretación de los precios del mercado financiero, con lo cual obviamente dominar el análisis de patrones de velas japonesas nos pondrán de cierta forma por delante de otros traders del mercado de derivados que al día de hoy por supuesto nos convoca. Es por eso que también hemos reunido en este seminario la opción de tener o lo que debes necesitar saber para poder implementar de buena forma un análisis de velas japonesas, un análisis de gráficos en su totalidad, para aprovechar así de mejor forma las señales que el mercado nos pueda proveer gracias a las formaciones que las mismas velas nos entregan día a día. Pero es importante entender de alguna u otra forma algunos conceptos que son básicos, siempre obviamente es bueno entender desde el punto de partida y entender que esto es parte de las herramientas del análisis técnico o cuáles son las herramientas del análisis técnico, entender qué es el análisis técnico en su totalidad. El análisis chartista incluye principales figuras chartistas, valga la redundancia, así como patrones de velas japonesas, la teoría de las ondas de Elliot, en general el estudio de gráficos y sus formaciones. Mientras que los indicadores técnicos, que son ayudas o representaciones de fórmulas matemáticas que son calculadas sobre el precio de un activo, los que pueden poseer múltiples grados de interpretación según el analista. Si bien todo lo que nosotros podemos ver en el mercado, ya sea a raíz del análisis técnico, análisis fundamental, etcétera, tiene un marco teórico, sin duda que cada uno de estos aspectos también conlleva un análisis o bien una interpretación particular por cada una de las personas que se ven involucradas en el mercado. Por eso es que yo pongo énfasis en esto, siempre lo hago, en que poseen, sobre todo los indicadores técnicos, poseen múltiples grados de interpretación en el mercado y poseen diversas o pueden entregar diversas señales de acuerdo a cómo se interpretan y cómo son llevados a cabo en el análisis o cómo son utilizados dentro de un análisis técnico por parte de los traders que al día de hoy obviamente se involucran. Por ejemplo, el RSI. Nosotros habitualmente utilizamos el RSI como formato de un oscilador técnico para poder medir divergencias que el mercado nos puede entregar, niveles de sobrecompra, niveles de sobreventa, que es lo principal que entrega, por supuesto, el RSI. Pero también lo conjugamos utilizando figuras técnicas que el mismo RSI nos puede entregar, divergencias en conjunto a otras señales técnicas como por ejemplo medias móviles, reversiones de Fibonacci, las mismas señales del precio que nos va entregando las mismas velas japonesas, son algunas situaciones que vienen a ser interesantes de poder explicar por qué estos indicadores pueden llegar a ser también considerados o tener diversos grados de interpretación de acuerdo obviamente al trader que lo esté realizando o lo esté ocupando a la hora de analizar el mercado y los precios. ¿Qué es lo más importante en el análisis técnico? Principalmente el saber identificar una tendencia es lo vital para todo proceso analítico de corto, mediano y largo plazo, por lo cual desde el punto de vista del análisis técnico es una fase alcista o bajista la cotización de un análisis técnico o de un activo financiero, el poder interpretar cuáles son las secuencias que el precio viene desarrollando. Para tener o comprender, de acuerdo a la teoría de Charles Dow, que nos dice que todo evento pasado tiende a repetirse en el futuro, es donde finalmente las tendencias nacen. Por ejemplo, las tendencias alcistas se sugieren una evolución en donde los precios muestran máximos y mínimos crecientes a lo largo del tiempo, pero por sobre todo mínimos que son crecientes a lo largo del tiempo. Mientras que las tendencias bajistas van demostrando o van evidenciando secuencias de máximos decrecientes a lo largo del tiempo. Aquí podemos ver en pantalla un ejemplo para aquello, donde la secuencia en este par, que es el ejemplo del dólar frente al peso chileno, muestra una evolución positiva en donde la secuencia de mínimos es creciente a lo largo del tiempo hasta cierto punto, mientras que cuando las tendencias tienden a cambiar,
el mercado comienza a presentar secuencias de máximos que son decrecientes a lo largo del tiempo y comienzan, por supuesto, una potencial fase bajista, que es lo que hemos podido revisar durante los últimos meses para el tipo de cambio local. Ahora, particularmente es lo importante, el saber identificar tendencias por sobre todas las cosas, si son nuestras tendencias, son alcistas, son bajistas o comenzamos a ver fases laterales, lo que nos va a poder obviamente ayudar a interpretar de cierta forma los marcos, el contexto en el cual los precios se están moviendo. No sabemos o no sacamos nada con saber al leer una vela japonesa, cómo se interpreta una vela japonesa, si no sabemos o si no conocemos el contexto en el cual esta vela japonesa se está desarrollando y se está obviamente plasmando en el gráfico. Por eso es que es importante entender el contexto en el cual los precios se desarrollan para poder llegar a interpretar con mayor acuciosidad qué es lo que está ocurriendo en el precio directamente en el corto plazo, qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que puede llegar a ocurrir dentro de pronto para poder así entonces interpretar o predecir lo que el mercado pueda llegar a hacer y por supuesto nosotros aprovechar ese movimiento aplicando o implementando un trade que sea de compra o de venta indistintamente, pero obviamente aprovechando la variación que el mercado pueda llegar a desarrollar. Ahora, vámonos a tierra derecha, las velas japonesas. ¿Qué son las velas japonesas? La verdad que las velas japonesas o los candlesticks en inglés son una representación gráfica del precio del mercado financiero en forma de velas. Las velas japonesas en el trading están compuestas por un cuerpo y dos mechas, como se les suele nombrar, o sombras, que es lo que vamos a estar aquí explicando en la estructura de una vela japonesa. Las velas representan la acción del precio durante un tiempo determinado, un tiempo establecido. Además, pueden proporcionar información muy útil, como el sentimiento del mercado o posibles reversiones que puedan realizar los mercados relevantes al demostrar el movimiento de precios de una forma particular. Ser consciente de esto, de entender un poco las estructuras de los mercados, de los precios de las velas japonesas, es un buen punto de partida para lograr comprender y utilizar mejor los gráficos de velas durante la operativa. Es por eso que podemos llegar a comparar muchas veces gráficos de líneas o gráficos de velas para poder obviamente entender cuáles son las grandes diferencias. En pantalla por acá tenemos, por ejemplo, un gráfico de velas japonesas, mientras que tenemos por el otro lado un gráfico de líneas. A mi parecer, por supuesto, siempre en la medida, un gráfico de vela nos va a entregar mayor detalle o mayor lectura o profundidad de lo que el precio ha logrado hacer en la temporalidad que nosotros estemos revisando los gráficos. ¿Por qué? Porque en definitiva, o a diferencia de lo que puede hacer un gráfico de líneas, que el gráfico de líneas lo que nos va mostrando son los cierres del precio, en este caso un gráfico de velas nos muestra mucho más que el cierre, nos va a mostrar primero que todo, un precio de apertura, un precio de cierre, el máximo que logró tener dentro de esa temporalidad y el mínimo que logró obtener. Y por supuesto nos va a dejar un cuerpo evidenciando el desplazamiento que el precio ha tenido en esa porción de tiempo. Por ejemplo, si estamos analizando un gráfico de una hora, cada vela japonesa, en el ejemplo o en esta imagen que tenemos acá, una hora, nos va a evidenciar, por supuesto, que el precio se ha movido de tal forma en este periodo, en esta temporalidad, en una hora, lo que ha significado que dentro de ese rango horario, de ese transcurso de tiempo, el precio alcanzó cierto precio máximo, cierto precio mínimo, tuvo por supuesto un precio de apertura y al minuto de acabar la hora en la cual se está contabilizando esta vela japonesa, muestra un precio de cierre. Por lo tanto, nos va a dejar un movimiento o un cuerpo que nos da en evidencia o nos deja en evidencia la capacidad que el cruce o el instrumento en términos de acción del precio está evidenciando. En este caso, cuando tenemos una vela alcista, nos va a mostrar evidentemente que el cuerpo de esta vela nos dice que existe una variación importante en su movimiento. Ya lo vamos a ver cuáles son las formas de leer una vela japonesa de forma correcta. Pero los cuerpos, tanto el cuerpo como las mechas, las zonas de máximos y mínimos que el mercado logró, como por supuesto los precios de apertura y los precios de cierres, nos dan información vital plasmada en una sola imagen o en una sola figura que son las velas japonesas. Por eso es que es importante saber interpretarlo, saber entender qué es lo que quiere decir cada una de estas velas japonesas y también
lograr o entender cómo cada una de estas se llega a construir en el día a día o en los rangos horarios que uno tiene que, o los cuales está analizando el mercado. En el caso, por ejemplo, de una vela bajista, vamos a encontrarnos, por supuesto, siempre con un precio de apertura, que siempre los precios de apertura van a estar al lado izquierdo, mientras que los precios de cierre van a estar al lado derecho, un precio de cierre, por supuesto, un precio máximo alcanzado, un precio mínimo alcanzado y el cuerpo de la vela japonesa en cuestión, lo cual en este caso, como es una vela bajista, nos da indicio de que el movimiento durante ese periodo de tiempo, ya sea una vela horaria, una vela de 4 horas, una vela diaria, semanal, mensual, 15 minutos, muestra entonces que el movimiento, al ser bajista y encontrar o mostrar, por supuesto, un cuerpo robusto, nos puede indicar que el movimiento que puede preceder puede también continuar siendo en la misma dirección. Por eso es que es importante lograr comprender. Esa es la gran diferencia entre un gráfico de velas versus un gráfico de línea, que las velas japonesas nos dan mayor información para poder predecir cuál puede llegar a ser el próximo movimiento que el instrumento o que el activo o el precio del activo está concretando puede llegar a ser dentro de pronto o, por supuesto, en lo que pueda preceder. Ahora, las velas japonesas nos van a mostrar siempre algunos datos. Acá tenemos en pantalla a Steve Nissen, que es uno de los padres de las velas japonesas, que nos dice desde el inicio, nos dice que las velas japonesas ofrecen más información que los gráficos de barras tradicionales. Y fue Steve Nissen quien finalmente introdujo las velas japonesas en el mundo occidental, pero el mérito en sus antepasados o bien en la historia del desarrollo de las velas japonesas va para un comerciante de arroz conocido como Homa. Existe un libro de Steve Nissen, que el cual se los puedo compartir, acá se los voy a mostrar en pantalla para que si aquellos que quieran indagar en las velas japonesas, ya se los muestro enseguida. Existe un libro que yo leí en mi inicio de trading y a rato obviamente lo tomo, lo tengo en Santiago si no me equivoco, lo tengo que tener por ahí. Es un libro que sirve para entender un poco la teoría de dónde surgen las velas japonesas y por supuesto cómo interpretarlas desde lo más básico hasta lo más complejo. Vamos a esperar aquí no que nos cargue la página para que vean cuál es la portada del libro, pero se llama Velas y otras técnicas de Extremo Oriente y está elaborado por Steve Nissen. Vamos a esperar a ver si es que logra cargar. Sí, este es el libro, ahí lo tienen en pantalla. Velas y otras técnicas de Extremo Oriente, así que ahí lo tienen en detalle para poder obviamente ver o buscarlo cuando se les apetezca obviamente profundizar con respecto a las velas japonesas en particular. Nos dice Felipe a través del chat que la presentación topa con la presentación topa con el espacio asignado a la cámara. Quiero saber si es que estamos todos correctos o todavía existen problemas. Nos piden nuevamente el nombre. Les voy a dejar acá el nombre de Steve. Bueno, Steve Nissen y el nombre del libro. Ya se los dejo. Nos dice Sergio que se ve todo perfecto. Gracias, Sergio. Vamos a esperar a ver para poder compartirles el nombre del libro. Se los dejo entonces ahí. En el chat ya tienen el nombre del libro, Velas y otras técnicas de Extremo Oriente. Pues bien, continuamos entonces con nuestro seminario, viendo que está todo perfecto. Les comentaba, al ser Steve Nissen quien desarrolla obviamente esta técnica y las trae al mundo occidental, va desarrollando algunos puntos que son importantes y que las velas, demostrando un poco cuáles son los datos que nos entregan las velas japonesas. El que los movimientos o lo que representan los movimientos del precio es más significativo que el por qué, que son las ganancias, las noticias que el mercado obviamente va desarrollando. ¿Qué quiere decir esto en definitiva? Que el análisis de las velas japonesas o las velas japonesas mismas entregan mucha más información de lo que fundamentalmente nosotros podemos estar interpretando o conociendo en los mercados día a día.
que finalmente muchas veces no necesitamos de conocer noticias macroeconómicas para poder interpretar cuál pueden llegar a ser los futuros movimientos que los precios de los instrumentos puedan llegar a desarrollar. Solamente comprendiendo el análisis o analizando de forma correcta las variaciones de las velas japonesas o sus formaciones, podemos nosotros predecir cuáles pueden llegar a ser los movimientos futuros que el mercado pueda llegar a desarrollar. Inclusive muchas veces, o los que son obviamente analistas técnicos mucho más puristas, señalan de que el precio se anticipa a las noticias macroeconómicas que día a día se entregan, que si tienen una lectura adecuada de las velas japonesas, una interpretación adecuada, pueden anticipar muchas veces en estos casos los movimientos que el mercado puede hacer debido obviamente a los impactos que las noticias puedan provocar fundamentalmente. Otro punto es que toda la información presente y disponible está reflejada en el precio, que es lo que les comentaba. Los compradores y vendedores mueven el mercado basado en expectativas y emociones como el miedo y la codicia, por lo tanto uno puede interpretar de cierta forma entendiendo el pulso del mercado, el feeling, el sentimiento del mercado, se puede hacer mucho más fácil también la interpretación de las velas japonesas, entender por supuesto el desarrollo de los precios de los instrumentos, que los mercados obviamente tienden a fluctuar, por lo tanto las velas japonesas dan a entender de que los mercados tienen precios de apertura, precios de cierre, que hay movimientos en rango y dependiendo por supuesto de la temporalidad que uno pueda estar desarrollándolo o analizándolo. El precio real puede no reflejar el valor del activo subyacente, es un punto también crucial en todo esto, que muchas veces no se correlacionan los precios con los valores de los activos, ya lo hemos revisado, sobre todo cuando podemos analizar fundamentalmente un instrumento, uno puede obviamente elaborar o desarrollar o pronosticar un valor teórico muy distinto al precio obviamente que se está mostrando en el mercado. Como también, por supuesto, entender que las velas proporcionan indicaciones visuales que facilitan la comprensión de la acción del precio. Eso es lo que nosotros obviamente logramos plasmar o explicar las principales diferencias que existen entre un gráfico de velas y un gráfico de líneas. Vamos a ver, por acá tenemos aparentemente una consulta a través de la sección de preguntas en la plataforma Zoom. Nos dice Jesús, ¿cómo podemos saber los cambios de tendencia con las velas japonesas? Ya vamos a ir a eso, Jesús. Pues bien, ¿cómo interpretar las velas? Uno de los pasos más importantes. El conocer las formas que puede adoptar una vela es básico para llevar a cabo un acucioso análisis del precio en su conjunto, mientras que el análisis técnico o análisis chartista se basa en conocer la acción del precio representada en este caso por velas japonesas. ¿Cómo se construye una vela? Longitud, color y diferentes patrones de velas van a ser obviamente lo referente o lo importante. Y aquí es donde vamos a explicar un poco el por qué muchas veces se consideran algunas velas o por qué son importantes las velas en el análisis de patrones o potenciales movimientos de cambio. Como nos preguntaba Jesús, vamos a leer la pregunta de nuevo, ¿cómo podemos saber los cambios de una tendencia con las velas japonesas? Aquí vamos a explicar una de ellas. Por ejemplo, y antes de irnos a esto, vamos a adelantarnos en las planillas o en los slides para poder revisar o, sí, anticiparnos, por supuesto, a lo que nos tienen que decir los patrones de velas más importantes. Y aquí aparecen 8, pero son 6 realmente las que yo no sé por qué quedó 8. Vamos a corregirlo de inmediato. Ahí está. Son 6. Ah, no. Por eso, porque solamente cambié una, parece. 6. Disculpen acá el pequeño error. Ahora sí, estamos perfectos. Y decíamos entonces, son 6 los patrones de velas y entendiendo un poco que existen distintas velas japonesas y las cuales tienen nombre. Aquí yo he querido mostrar 6 patrones de velas o 6 velas que son importantes de que todo trader en su etapa inicial debe conocer. Y la primera es la vela doji. Una vela doji finalmente va a ser una vela que nos muestre una nula variación entre el precio de apertura y el precio de cierre, como son mostradas a continuación en la imagen. Acá tenemos un ejemplo, acá otro ejemplo, otro ejemplo, otro ejemplo, otro ejemplo, otro ejemplo y otro ejemplo. Estas velas se caracterizan por tener un rango de movimiento importante a lo largo del tiempo, o sea que tienen una variación a lo largo del tiempo, ya sean alcistas o bajistas, que tienen obviamente un punto máximo y mínimo bastante prolongado,
o que obviamente alcanzaron rangos máximos y mínimos con una longitud importante, pero también entender que sus precios de apertura y cierre prácticamente no varían en el tiempo, independiente si son velas alcistas o bajistas, o son positivas o negativas, como se le podría también denominar, no independiente o no importando eso, los precios de apertura y los precios de cierre prácticamente son de igual valor. En el caso, por ejemplo, de una vela alcista, el precio de apertura y el precio de cierre están muy cercanos finalmente en el rango horario que nosotros estemos revisando. En el caso de las velas bajistas, vamos a tener un precio de apertura y un precio de cierre también muy cercanos, por lo tanto, lo que quieren decir o lo que nos quieren señalar es que existe una indecisión en el mercado, que no hay, existe obviamente volatilidad, pero que los traders o el mercado no se inclina por mostrar un precio que pueda continuar al alza o que pueda eventualmente comenzar a retroceder o finalmente continuar con el movimiento previo que nos venía mostrando. Por lo tanto, son velas que se interpretan como indecisiones, en donde hay igual cantidad de compradores y vendedores en el mercado, por lo tanto nos dejan un precio prácticamente igual al que había aperturado, indistintamente si sea una vela alcista o una vela bajista, o una vela positiva o una vela negativa. También tenemos las velas Marubosu alcistas o bajistas. Las velas Marubosu o alcistas o bajistas son aquellas que muestran un cuerpo bastante prolongado, con un movimiento importante, que dan a entender de que los movimientos pueden continuar a lo largo del tiempo, que son reacciones que el mercado logra, ya sea por alguna noticia macroeconómica, por alguna, obviamente, acumulaciones de precios, por órdenes que el mercado obviamente está recibiendo. Finalmente lo que hace una vela como tal, una Marubosu alcista o bajista, es intentar denominar o mostrar que el precio podría continuar en esa dirección, en donde cuando son velas alcistas, podemos interpretar, por supuesto, de esa forma, una vela, en este caso tenemos ejemplo en azul, en donde los movimientos intentan hacer o intentan jalar el precio de forma importante, dejándonos, por supuesto, un cuerpo abultado o bien extenso de gran longitud, mostrando la decisión del mercado que tiene en ese minuto, que abre a cierto precio y cerramos muy por sobre el precio que tenemos en ese minuto, sin tampoco dejar espacio para que el precio presente máximos mucho mayores a lo largo del tiempo y tampoco mínimos mucho menores a los que obviamente podemos evidenciar en el precio de apertura. Y en el caso contrario, podemos también evidenciar marubosus bajistas cuando tenemos, por supuesto, desplazamientos o desarrollos de caída en donde los vendedores se apoderan del mercado en ese minuto, dejando una vela con un cuerpo de longitud bastante amplia que nos permita obviamente ver un recorrido del precio interesante, ya sea, como lo comentábamos, una vela alcista o sea una vela bajista. Aquí obviamente viene una de mis velas favoritas, que son los martillos y los martillos invertidos. Los martillos van a ser velas de cambio. Por lo general son consideradas velas de cambio debido a su forma de desarrollo, que lo vamos a explicar ya en el hecho de, en la slide anterior que mostrábamos o íbamos a mostrar cómo interpretar una vela japonesa o cómo se desarrolla una vela japonesa. Y esta va a ser una de las velas que vamos a estar utilizando como ejemplo. Lo que quiere decir que esta vela, cuando aparece en niveles de soportes o resistencias o soportes, va a ser una vela que puede señalar potenciales cambios en la dirección del mercado. En este caso, los ejemplos que tenemos a continuación, podemos ver que acá tenemos un martillo invertido, por acá tenemos martillos que van a señalar posibles movimientos o indecisiones del mercado o cambios en la figura de la estructura que el precio viene mostrando, y son figuras o son velas que nos pueden anticipar cambios en la dirección del precio de acuerdo o dependiendo del contexto en el cual se encuentre. Nosotros debemos entender que las velas japonesas no solamente actúan por sí mismas, sino que una vela japonesa no tiene mucho sentido si es que nosotros no la consideramos en el contexto total de lo que está ocurriendo en la variación de los precios. Por eso que les comentaba en un inicio, no sacamos absolutamente nada con saber cuáles son estas velas e identificarlas una por una, si no comprendemos el contexto en el cual las velas se están desarrollando para poder, obviamente, eventualmente considerar una nueva transacción
o las transacciones que el mercado pueda llegar a desarrollar en el corto, mediano o largo plazo. Por eso es que vamos a explicarlas porque obviamente estas velas de tipo martillo o martillo invertido pueden ser consideradas como patrones o figuras de cambio o potenciales patrones de cambio de tendencias que el mercado nos puede estar mostrando. Y tenemos los patrones envolventes, que no es nada más ni nada menos que velas que envuelven desarrollos anteriores, en donde, si ustedes se pueden dar cuenta, tenemos inicialmente una vela bajista, que viene obviamente acompañada también por un movimiento bajista, mientras que luego de eso aparece una vela totalmente envolvente, que por eso obviamente tiene su nombre, que envuelve a la vela anterior, o sea que el precio de apertura y de cierre envuelven por completo, invalidando el movimiento de la vela anterior. Debemos recordar que en este caso, cuando uno analiza velas japonesas o analiza los precios, el mercado en el análisis técnico, se debe comprender y se debe entender que son fuerzas de mercado que actúan a diario, fuerzas compradoras, fuerzas vendedoras, que están obviamente ligadas a órdenes de compra que puedan surgir debido a apetitos por riesgo en el mercado, noticias macroeconómicas, sea cual sea el motivo por el cual el precio pueda subir o bajar. Finalmente son fuerzas que están actuando, fuerzas compradoras o fuerzas vendedoras. Por lo tanto, nos basamos muchas veces en la teoría de la acción y reacción. O sea, si yo, obviamente, tengo por acá mi teléfono, tomo mi teléfono y lo desplazo, por supuesto que mi teléfono va a salir volando porque está actuando a una fuerza que yo le estoy aplicando y que obviamente puede salir volando el teléfono un par de metros más allá. Por ejemplo, si me tiran una pelota en este minuto o yo tiro el teléfono y lo detengo, por supuesto, lo que va a pasar es que una fuerza está actuando por sobre la otra. Y en el precio ocurre exactamente lo mismo. Cuando tenemos una fuerza vendedora, como obviamente está representada por una vela bajista, y aparece una vela alcista, contraria, en donde obviamente la fuerza o su magnitud, la longitud de la vela, la figura, logra cubrir a la otra por completo, nos da en evidencia o nos deja en evidencia que las fuerzas están siendo invalidadas. Por lo tanto, el hecho de que surja una vela alcista frente a una vela bajista quiere decir entonces que el mercado está invalidando el movimiento anterior, o es muy probable que el mercado esté invalidando los movimientos anteriores. Esto obviamente es importante también entenderlo, que las velas japonesas no es una ciencia cierta, sino que son probabilidades, y es importante entender, como lo decía anteriormente, los contextos en los cuales los mercados se desarrollan para poder obviamente entender o analizar o anticipar de forma correcta la evolución que el mercado pueda llegar a tener dentro de pronto. Y ahora vamos a volver a la interpretación de velas y cómo obviamente se construye una vela una vela japonesa. Nos dice Sergio, dice, yo he visto mucho ese movimiento donde invalida con otra secuencia de vela. Es correcto, es muy habitual. De hecho, por ejemplo, podemos ir a ver un ejemplo en vivo en la plataforma ahora mismo, en donde fíjense qué es lo que ocurrió con el DAX durante esta jornada. Viene mostrando el DAX alemán un rango lateral en donde tenemos claramente identificadas zonas de resistencia, zonas de soporte, y que constantemente los movimientos han sido invalidados. Y por lo general, este tipo de velas invalidadoras o velas de cambio, ya sean dojis, martillos invertidos, sea cual sean el patrón obviamente a considerar, siempre van a cobrar mucha más relevancia cuando las velas se posicionan o se ubican en zonas de resistencias o en zonas de soporte. Van a ser en esos puntos donde las velas japonesas pueden ser o pueden tener mayor relevancia, o pueden tener o ser más fáciles de interpretar el posible movimiento que puedan llevar a cabo dentro de pronto. Ya lo vamos a explicar por qué. Ahora nos vamos a revisar o nos vamos nuevamente a la presentación. Pues bien, vamos a entender o vamos a hacer el ejemplo con esta vela. Con esa vela. ¿Ok? Que la podríamos considerar como una vela tipo martillo, si es que la tenemos obviamente en una fase alcista, una vela que puede indicar un posible movimiento alcista. Quiere decir que el mercado viene desarrollando una secuencia de precios de mínimos y máximos decrecientes, y aparece esta vela
y puede significar o puede indicar un posible movimiento al alza que puede comenzar, por supuesto, en este proceso en donde la secuencia de mínimos y máximos puede llegar a ser creciente. Mientras que, en casos contrarios, cuando la vela japonesa indica un posible movimiento a la baja, en este caso una estrella fugaz, se logra nuevamente entender o adquirir ese nombre o relevancia cuando el proceso del precio que viene mostrando es una tendencia alcista, aparece esta vela y da la posibilidad e indican la posibilidad de un desplazamiento bajista o que el mercado se comience a mover a la baja. Ahora, ¿por qué? Se preguntarán ustedes. Por lo general, como ya lo comentábamos y lo explicábamos, este tipo de velas o los patrones de velas de cambios que puedan indicar movimientos alcistas o movimientos bajistas van a adquirir mucha más relevancia o importancia cuando se encuentren en zonas de soportes o resistencias. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a explicar en este minuto va a ser una de estas velas, sobre todo esta que vamos a utilizar como ejemplo, en una zona de soporte. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es que, o vamos a considerar de que esta vela está en una zona de soporte que ha desarrollado el mercado y vamos a interpretarla de la siguiente forma. Tenemos por acá la vela, vamos a dibujarla, tenemos un precio, tenemos un máximo y un mínimo que ha desarrollado, y tenemos entonces ahí la vela desarrollada. Entonces nosotros nos ponemos en contexto, sabemos que el mercado lo que ha venido haciendo es un proceso bajista, secuencia de máximos y mínimos decreciente, y aparece esta vela. ¿Por qué es considerada entonces una vela de cambio? Lo vamos a entender ahora. Porque eventualmente, entendiendo que esta vela es una vela tal vez de 4 horas, entendemos que en este rango de tiempo, en un rango de 4 horas, el precio desarrolló un precio de apertura, un precio de cierre, tuvo un máximo, max, y tuvo un mínimo, ¿verdad? Esa es la interpretación que nosotros podemos entender simplemente de esto. Entonces, entendiendo que eso es la figura que nos deja al finalizar la temporalidad de 4 horas, ahora entendamos por qué nos deja esa figura. Tenemos obviamente el precio de apertura, el precio de cierre, entonces una vez que el mercado llegó hasta este punto, el precio abre esta nueva vela, entonces lo que hace el precio seguramente, ahora vamos a dibujar el desplazamiento que tal vez desarrolló esta vela para terminar siendo una vela alcista o una vela de cambio, de potencial cambio. Tenemos el precio de apertura, el mercado, vamos a dibujarlo de nuevo, a ver si es que lo podemos hacer de buena forma. Tenemos un precio de apertura, vamos a dibujarlo bien esto. Vamos a tener entonces el precio de apertura, el mercado en comenzaron los primeros minutos de transacción de esa vela o que comenzaba a desarrollarse esa vela, el precio seguramente subió hasta el máximo que llegó a determinar en algún minuto, luego de eso comenzó a caer el precio, a marcar el mínimo que en algún minuto desarrolló, y luego de eso se recuperó para presentar un precio de cierre que está en torno a ese nivel. Por lo tanto, lo que nos deja decir el recorrido que el precio hizo dentro de ese rango de tiempo, dentro de esas 4 horas, o sea que todos los precios que marcó el valor de ese instrumento en esas 4 horas, nos dejaron finalmente una vela como esta. Lo que quiere decir entonces que el mercado marcó un máximo, un mínimo, un precio de apertura y un precio de cierre. Entonces lo que pasó en definitiva, y lo vamos a explicar ahora nuevamente, lo que pasó es que esta vela japonesa que se desarrollaba en ese rango de tiempo nos dejaba en evidencia que la situación era que el mercado desarrollaba un proceso alcista durante toda esa porción del tiempo, luego de eso los vendedores ganaron durante algunas horas o durante algunos minutos, luego de eso surgen nuevamente fuerzas compradoras hasta cerrar el precio por sobre el precio de apertura, dejando entonces una formación alcista o al menos la vela que se pinta en verde en la gráfica obviamente que nosotros estamos analizando.
Y como obviamente lo que comentábamos previamente, las fuerzas se invalidan. Fuerzas vendedoras, fuerzas compradoras, y que finalmente muestran un precio de cierre por sobre el precio de apertura, dejando en evidencia entonces que las fuerzas al cierre de esa temporalidad muestran que son más compradoras que vendedoras finalmente. Ahora, también lo podemos entender de la siguiente forma, para que les quede de cierta forma claro. Como estábamos analizando una vela de 4 horas, nosotros tenemos que saber que una vela de 4 horas se compone por 4 velas de 1 hora. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es desglosar cuál puede haber sido el comportamiento de esas 4 velas horarias en ese rango de tiempo que finalmente nos van a dejar una vela de potencial cambio que podrían indicar un posible movimiento al alza. Entonces, lo que primero vamos a hacer es identificar velas o el precio de apertura, que lo vamos a señalar por acá. Este va a ser el precio de apertura de la vela y este va a ser el precio de cierre. Entonces, una vez abierto la primera vela horaria, lo que nosotros mostramos era que los primeros desplazamientos eran alcistas para el precio. Seguramente podíamos ver una vela alcista mostrando el máximo que en algún minuto alcanzó, o sea, ese máximo. Luego de eso podemos, a lo mejor surgía una vela totalmente bajista para el precio. Y luego de eso, tal vez surge una nueva vela alcista recuperando y una siguiente vela tal vez alcista. Entonces acá tenemos precios de apertura, lo vamos a mostrar acá, tenemos precios de apertura, tenemos precios de cierre, y que nos evidencian entonces 4 velas horarias. Cada una de estas velas es de 1 hora cada una de estas velas, por lo tanto evidenciando cuáles son las fuerzas que comienzan obviamente a mostrar las variaciones del precio, recordando que son fuerzas que el mercado está evidenciando. Y si obviamente hacemos un conteo sencillo, podemos ver que existen 3 velas alcistas o 3 velas positivas con cierres por sobre los precios de apertura, y una solamente vela negativa que es lo que se logra cubrir con 2 velas que continúan a lo largo del tiempo. ¿Cuándo uno puede considerar que una vela japonesa es cubierta por la anterior? Cuando al menos el 50% de la vela es cubierto por la vela siguiente. O sea, una vela envolvente o un patrón envolvente va a ser aquel que muestre una vela totalmente alcista, y si queremos interpretarlo como un patrón envolvente bajista, al menos la vela siguiente tiene que recorrer más de un 50% de la anterior. Si solamente la vela alcanza esa magnitud, no se considera una vela envolvente. Si alcanza más de un 50%, que está obviamente por sobre o por debajo de la mitad, puede ser considerada como una vela envolvente, y el patrón cumple, por supuesto, este argumento de que es una vela potencialmente de cambio o de cambio de dirección que el mercado puede estar desarrollando. En este caso, cuando tenemos, por supuesto, una vela, un patrón envolvente bajista, tiene que ser una vela positiva o una vela alcista envuelta por una vela bajista. Y en el caso contrario, cuando nosotros queramos revisar un patrón de velas envolventes alcistas, tenemos que, por supuesto, encontrar primero una vela bajista y luego una alcista que esté cumpliendo entonces con el proceso de cambio o los movimientos. Eso sería algo como esto. Pum, 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 llega al mercado acá y cambia. En este caso, pum, 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 y cambia en esa dirección. Por lo tanto, de esta forma es como se comprenden los patrones de velas japonesas a lo largo del tiempo. Por eso es que es importante entender cómo se desarrollan. Por eso es que uno, cuando analiza el mercado, no solamente, o técnicamente, no solamente se queda con la impresión de un gráfico de 1 hora, de 4 horas, sino que lo que uno tiene que hacer es ir a buscar una vela. Cuando uno está analizando una vela de 4 horas o gráficos de 4 horas, necesariamente nos tenemos que ir a los patrones de velas de menor temporalidad de 1 hora, para entender realmente el contexto de desarrollo de cada una de esas velas, si finalmente es una vela de cambio o no es una vela que puede significar en un cambio en el movimiento que el precio pueda estar determinando. Esa puede ser una forma mucho más sencilla de interpretarlo. Ahora, puede ser obviamente todo esto muy engorroso, difícil de interpretar, de entender, pero recuerden que en nuestros seminarios que nosotros realizamos los días lunes, miércoles y viernes a través de nuestro canal de YouTube, lo que hacemos finalmente es explicar
los desarrollos de cada una de las velas japonesas que analizamos, de los precios que analizamos, de los instrumentos que analizamos, para que este tipo de información teórico se haga mucho más fácil y ustedes lo puedan llegar a interpretar el día de mañana y obviamente lo implementen, lo utilicen en su análisis técnico que realizan día a día. Nos pregunta José, nos dice José, ¿las velas envolventes también se usan solo en máximos y mínimos, o sea, máximos y mínimos previos? Sí, por lo general, todos estos tipos de patrones de cambios o los movimientos que puedan indicar posibles movimientos al alza o posibles movimientos a la baja, se utilizan o tienen mayor fiabilidad de lectura en zonas de soporte y resistencias que el mercado esté desarrollando. Eso es uno de los fundamentos básicos para poder entender cuáles son los posibles patrones de cambio de cada una de las velas japonesas que en el día a día se logran interpretar. Aquí podemos ver algunos ejemplos de cambios de tendencia o patrones de velas que pueden llegar a ser, o las figuras técnicas que el mercado por lo general desarrolla. Obviamente están disponibles en cada uno de, de nuestras secciones de formación en nuestro sitio web, admiralmarkets.com/latam. Lo pueden encontrar ahí. Y también quiero obviamente dar el ejemplo de patrones de vela como pueden ser los tres soldados, uno de los patrones de vela más utilizados en el mercado, que pueden ser mucho más sencillos de interpretar o de lograr identificar. Y los patrones de vela de tres soldados fueron uno de los motivos por los cuales nosotros estuvimos incluso considerando una idea de trading hace casi 2 meses atrás en el euro dólar, que podemos ver en pantalla, y aquí ustedes lo vamos a ejemplificar. Acá tenemos tres velas que son totalmente alcistas, con un importante volumen o longitud en su extensión, en la variación del precio entre el precio de apertura y el precio de cierre, y son tres velas consecutivas. A ese tipo de movimiento, tres velas consecutivas de movimientos al alza y de importante movimiento al alza, se les denomina como los tres soldados. Y lo que sugieren eventualmente es que el mercado, una vez se muestran estos tipos de patrones de vela, hablan de que el posible movimiento que el mercado pueda continuar a lo largo del tiempo puede seguir obviamente el impulso que está mostrando previamente. En este caso, mostró por algunos días o algunas semanas que el precio o el movimiento continuaba a favor del euro dólar hasta encontrar una zona de resistencia y, bueno, a partir de ese punto las cosas cambian, pero que eventualmente es una forma de interpretar unos patrones de velas que pueden llegar a ser interesantes y también mucho más sencillos de interpretar en el día a día en el análisis técnico. Acá tenemos algunas reversiones o figuras chartistas que pueden también ser muy útiles. Siempre los invito a que puedan estar revisando este tipo de figuras técnicas. Y hemos obviamente realizado seminarios conforme o bien explicando los desarrollos de estas velas o estas formaciones de velas de patrones chartistas que, como lo hemos dicho anteriormente, siempre están o se involucran las fuerzas tanto compradoras como vendedoras para que estos patrones se puedan llegar a desarrollar. Fíjense, el mercado sube hasta cierto punto, cae, alcanza un mínimo, el mercado vuelve a intentar subir de acuerdo a que el patrón anterior es alcista, no logra superar el máximo anterior, la fuerza de subida anterior se invalida con una caída y el patrón, entonces eso quiere decir que el mercado puede obviamente caer. En una formación de hombro cabeza a hombro lo mismo, el movimiento inicial es alcista, el mercado retrocede sanamente, continúa el movimiento alcista que ven experimentando previamente, se invalida por completo el movimiento alcista anterior, alcanzando mínimos previos, como es un mínimo importante que marcó un nuevo máximo, intenta también desarrollar un nuevo máximo o continuar con un proceso alcista, y este máximo no logra superar el máximo anterior, por lo tanto existe una fuerza suficiente. Es por eso entonces que el movimiento siguiente invalida el movimiento anterior en un contexto en donde el mercado ya no tiene fuerza para subir y desarrolla entonces un potencial proceso bajista. Por lo tanto, muy simple, finalmente el mercado se trata o se puede interpretar por fuerzas compradoras o fuerzas vendedoras que pueda estar desarrollando en el día a día un instrumento, de acuerdo obviamente a los fundamentos que puedan tener indistintamente, pero son fuerzas. Y el análisis técnico, o bien el análisis de velas japonesas, tiene mucho que ver de eso, de interpretar las fuerzas que los mercados pueden estar desarrollando día a día y cómo, por supuesto, nosotros las podemos interpretar y podemos anticipar los movimientos que está o puede llegar a desarrollar.
Pues bien, estimados, vamos cerrando ya entonces esta cápsula de día martes. Agradecerles, por supuesto, que hayan participado de este seminario de velas japonesas y hemos intentado entregar un compendio, tanto a nivel teórico como también práctico, de lo que significan las velas japonesas, su importancia, cómo pueden ser interpretadas, para que ustedes también comprendan cómo interpretar una vela japonesa, cómo obviamente el día de mañana analizarlas en sus formatos o en su día a día. Y por supuesto van a estar siempre apoyados por nosotros en los seminarios de trading en vivo que, como les decía, realizamos los días lunes a las 7:30 de la tarde y los miércoles y viernes a las 10:30 de la mañana, hora de Nueva York al día de hoy. Así que los dejo invitados para que puedan participar. Recordarles que recientemente hemos estrenado nuestro perfil de Instagram @Admiral Markets Latam. Nos pueden seguir en Twitter, @AMLatam, @Tocampos N, en mi Twitter personal, y en donde compartimos análisis, ideas, los mismos videoanálisis que realizamos o que compartimos en nuestro canal de YouTube, los van a poder encontrar en nuestras distintas redes sociales. Así que bueno, espero que tengan un excelente resto de semana. Nos vemos el día jueves en un próximo seminario en donde vamos a estar ahondando en la importancia de refugiar nuestras inversiones en dólares en un escenario en donde la inflación parece aumentar a nivel mundial, los commodities parecen nuevamente señalar escenarios menos favorables para las economías desarrolladas y en donde particularmente las economías latinoamericanas cruzan por un periodo de inestabilidad política y que es el argumento por el cual hemos nosotros buscado refugiar nuestras inversiones en dólares. Así que los dejo invitados al seminario el día jueves, como también el resto de los seminarios que realizamos día a día. Un abrazo, que tengan una excelente tarde y nos vemos en una próxima oportunidad.